Esta actividad nos permitirá aplicar los conceptos de cinemática directa y cinemática inversa que estudiamos teóricamente en el video anterior para este robot planar de 2 grados de libertad. Este modelo de robot planar lo trabajamos en esta misma serie de videos cuando comenzamos a trabajar con el simulador de Coppelia y ya lo tenemos construido en un archivo. Por tanto, ahora simplemente vamos a llamar a esta escena y vamos a trabajar sobre ella. El otro elemento que requeriremos para trabajar es el cuaderno de Jupyter, que les dejo disponibles y que requerirá para funcionar de los archivos de la API remota de Coppelia, los archivos sim.py, simcons.py y el remote API, que también ya aprendieron a agregarlos, primero a encontrarlos dentro de la carpeta de instalación de Coppelia Sim y a llevarlos a la misma carpeta de trabajo donde están ejecutando este cuaderno de Jupyter. Por tanto, vamos a suponer que esto ya lo tienen, estos archivos ya se encuentran junto a este cuaderno de Jupyter para poder cargar las librerías convenientemente y que ya está cargada la escena del robot planar, que es esta que construimos en una actividad anterior y que debemos ponerla en ejecución para poder comunicarnos desde el cuaderno de Jupyter. Si todo eso está bien configurado, al importar las librerías no encontrará ningún error y por tanto significa que ya podemos trabajar, y al ejecutar las primeras líneas de código podrán recibirán en definitiva la confirmación de que la conexión se ha establecido correctamente y todo eso indica que están en condiciones de trabajar. Si tienen un error en esta parte, deben volver sobre los videos anteriores para aprender a cargar los archivos y a establecer la comunicación. Ahora bien, si ya estamos conectados con el simulador de Coppelia, entonces lo primero que hacemos es recoger los manejadores para los 3 elementos que nos interesan. Para el dummy, que es esta pequeña esferita que está ubicada en el extremo del robot y que nos va a permitir conocer las coordenadas del actuador final del robot, y los manejadores para las 2 articulaciones rotacionales que son las que vamos a manejar para mover el brazo. Bueno, con todo esto ya listo, partimos aplicando los conceptos de cinemática. Lo primero que habíamos estudiado y que ya habíamos trabajado también antes, sin dar de nombre, es la cinemática directa. Esto implica que si conozco las posiciones de los ángulos, puedo determinar cuáles son las posiciones, cuáles son las coordenadas del actuador final, en este caso las coordenadas del dummy, que está ubicado en el extremo del robot. En las condiciones actuales, si le damos ángulo 0 al robot, a cada una de las articulaciones, que son exactamente las posiciones que hoy tienen, en este momento tienen, y hacemos ese cálculo, entonces imprimimos las coordenadas que debieran tener el actuador final, el dummy, y nos dice que las coordenadas serían 0,5 metros en X y 0 metros en Y. Bueno, si seleccionamos el dummy dentro de el simulador de Coppelia, podemos ver directamente cuáles son sus coordenadas. Sus coordenadas respecto al mundo son exactamente 0,5 metros en X y 0 en Y, que son las que habíamos calculado por cinemática directa. Bueno, si queremos confirmar esto, le enviamos los ángulos Q1 y Q2 al robot mediante la instrucción set join target position. El robot se mueve hasta la posición, ya estaba allí, y ahora leemos la posición de el dummy, en este caso, y obtenemos un vector, obtenemos desde Coppelia, desde el simulador, un vector de 3 coordenadas que nos dicen que el dummy está en 0,5 metros en X, 0 metros en Y y 0 en Z. Puesto que a nosotros nos van a interesar únicamente las 2 primeras coordenadas, la posición en X y la posición en Y, entonces en realidad voy a imprimir lo que me interesa, la posición en X, el primer elemento del arreglo, y la posición en Y, el segundo elemento del arreglo,
y aquí entonces tengo exactamente lo que calculé. Esta primera celda nos muestra el cálculo de acuerdo a las ecuaciones de cinemática directa, y esta última nos muestra las coordenadas actuales que tiene el dummy en el simulador. Veamos si esto funciona. Le damos un ángulo de 45 grados al primer eslabón, a la primera articulación digo, menos 45 al segundo, y en esas condiciones el extremo debiera moverse a estas coordenadas. Bueno, movamos el robot, ahí se movió, y leamos las coordenadas y bueno, efectivamente las coordenadas coinciden. Evidentemente existirá un error de aproximación, pero los valores significativos para nosotros serán a lo más, si somos precisos, 1 milímetro de error, 2 milímetros de error, 3 o 4 decimales, para los cuales existe plena concordancia entre las coordenadas calculadas y las coordenadas actuales de la posición del robot. Y pueden ustedes probar que esto va a ser válido para cualquier ángulo posible, para cualquier ángulo a los cuales podamos mover el robot, en este caso 90 grados en Q1, menos 45 en Q2, y que coincide con las posiciones, y que nuevamente coinciden, digo, las posiciones calculadas con las posiciones leídas desde el simulador. Hacemos para ángulos negativos y mayores que 90 grados, en este caso doblar el brazo hacia atrás, y nuevamente las posiciones calculadas con las posiciones leídas coinciden. Esto es la verificación de que las ecuaciones de cinemática directa que obtuvimos en la teoría, en el video anterior donde trabajamos teóricamente el modelo del robot, coinciden exactamente con las que estamos obteniendo desde la posición simulada del robot, que correspondería a la posición real que ésta tendría. Hasta aquí verificamos la cinemática directa, pero lo que nos interesa a nosotros será la cinemática inversa. Es la tarea más útil en la robótica. Decir que, conocidas las posiciones a las cuales quiero llevar el extremo del robot, de alguna forma obtener los ángulos que le debo poner a cada articulación para llevar el robot efectivamente a esa posición. Y ese es el problema de cinemática inversa, que lo estudiamos también teóricamente y que ahora nos interesaría establecer el código para que esto funcione. Para esta parte necesitamos agregar un target a la escena. O sea, necesitamos que también nuestro simulador tenga un punto a donde llegar. Y para eso vamos a agregar un nuevo dummy. Ese dummy por defecto aparece en el origen del sistema de coordenadas, ya lo sabemos. Le vamos a poner un nombre adecuado, target, y lo vamos a mover a una posición donde lo pueda ver. Selecciono, se abre la ventana de movimientos y si se fijan está seleccionada dentro de la ventana de movimiento moverse en el plano X, y por tanto donde yo mueva el cursor se va a desplazar el target. Ubiquémoslo en esa posición. Está un poco pequeño, lo voy a agrandar un poco. Perdón, esto lo estaba haciendo con el simulador encendido. Voy a volver a hacer la misma tarea con el simulador apagado, porque lo que se hace mientras esté activada la simulación es un desarrollo temporal en el cual se elimina, como lo ven, al detenerse se eliminó el dummy que habíamos agregado. Por tanto, ahora lo voy a hacer nuevamente. Agrego un dummy, le denomino target, y ese target lo muevo hasta una posición adecuada ahí, y lo que iba a hacer es cambiarle de tamaño, hacerlo un poco más grande para poder manipularlo con mayor facilidad. Ok, ese target va a ser mi punto de objetivo. Yo quiero mover el extremo del robot exactamente para que coincida con ese punto, es decir, poner este dummy que está en el extremo exactamente encima de este dummy que va a ser mi coordenada de destino. Y eso, para conseguir eso, debo entonces conocer las coordenadas de este punto de destino, realizar el cálculo de cinemática inversa para obtener los ángulos que debo enviarle a cada articulación,
y con los ángulos ya enviados al simulador debiéramos ver que este robot se mueve exactamente para que el extremo coincida con ese punto. Ese es el desafío de la cinemática inversa y es lo que vamos a hacer ahora. Decíamos que primero necesitamos las coordenadas del target. ¿Ok? Y para obtener las coordenadas debemos leer desde Python las coordenadas del punto, para lo cual necesitamos primero un manejador. Voy a copiar esa línea de código, que es la que lee el manejador. Le voy a decir que esa información la guarde en una variable llamada target y que la información que corresponde es el objeto denominado target que está ubicado en la escena. Es decir, ese objeto con ese nombre va a recibir ese manejador. Luego voy a recoger la posición de ese target, es decir, copio esta línea de código que ya está preestablecida para obtener la posición de un objeto. El objeto que voy a leer es este objeto que tiene el manejador guardado en la variable target y lo voy a almacenar en la variable p. La variable p, entonces luego la imprimo para saber cómo es, y si hago eso, ups, se me queda trabajando y porque no lee y me va a enviar un código de error finalmente en el resultado. Me envió solo ceros en este caso porque estaba apagada la simulación. Entonces al encender la simulación, una vez que la enciendo, nuevamente debo establecer la conexión, recordemos eso. Entonces aquí me conecto, ok, estoy conectado y ahora sí leo el manejador y luego leo la posición del objeto y aquí me envía las coordenadas. Me dice que el target está en 0.3 y 0.3, verifiquemos. Ok, aquí está las coordenadas 0,3 en X, 0,3 en Y. Listo. Como nuevamente nos interesa las coordenadas X e Y, que las vamos a guardar en una variable, voy a hacer inmediatamente que la variable A, voy a asignar esta información a dos variables, A y B. En Python puedo hacer esto, es decir, que la variable A y la variable B se leen desde la primera coordenada y la segunda coordenada. Perdón, la segunda. Entonces, A corresponde al punto P en el elemento 0 y B corresponde a P en el elemento 1. Ahora sí, voy a imprimir las dos coordenadas y ahora sí me muestra. Estas son las coordenadas del target, 0.3 en X, 0.3 en Y. Listas las coordenadas del target, lo que ahora necesitamos es calcular la cinemática inversa, y que en este caso significa obtener las coordenadas Q1 y Q2, es decir, las coordenadas de los ángulos en cada una de las articulaciones que me permitan mover el extremo a la posición del target. Para eso tenemos nosotros un cálculo que funciona, pero ese cálculo y la solución depende de varios casos. Nos vamos a poner nosotros ahora en el caso de que vamos a trabajar al interior del espacio de trabajo, es decir, por dentro de los límites exterior e interior del robot. Por tanto, vamos a ocupar el caso general, el caso que tiene dos soluciones, y vamos a obtener una de ellas para Q2. Para el caso donde se mueve dentro del espacio de trabajo, Q2 lo calculamos como el arco coseno, que es una función que dentro de las librerías que tenemos cargada está en NumPy. En NumPy existe la función arco coseno, y el arco coseno que debemos calcular es de a cuadrado más b al cuadrado menos 0.13, y todo eso dividido
en 0.12. ¿De dónde salió esta expresión? Esta expresión salió del cálculo teórico que hicimos en el video anterior para la cinemática inversa de este robot. Si calculamos el arco coseno en estas condiciones actuales y mostramos el valor resultante, bueno, tenemos un primer problema. Dice que arco coseno no existe porque está mal escrito. Es arc con 2c, arco coseno. Y ahí sí, me entrega un valor del ángulo 2 en radianes calculado para responder a esta expresión que habíamos obtenido teóricamente. Tenemos entonces el valor del ángulo 2. Si le enviamos el valor de ángulo a la articulación 2, este se va a mover 1,14 radianes y de esa manera vamos a conseguir que este se mueva hasta esa posición. Pero para que se mueva exactamente el extremo hasta este punto también debemos mover la articulación 1. Y la articulación 1 no tenemos una expresión genérica para calcularla. Esta no la obtuvimos desde el sistema anterior, simplemente decíamos que podíamos realizarla por reemplazo. Y vamos a hacer una solución de ingeniería bastante simple, la verdad, pero efectiva para nuestro caso. Vamos a buscar el valor de Q1 partiendo del valor que ya conocemos para el ángulo Q2. Entonces vamos a buscar el valor Q1, es decir, lo vamos a buscar dentro de un rango, Q1 en el rango, pero como es un rango continuo, no puede ser la función range de NumPy, de Python, nativa de Python, sino que debe ser la función arange que está incluida en NumPy. Vamos a decir que el rango de búsqueda, que ahora es un rango continuo, va a ir entre 0 y pi en pasos pequeñitos de 0.001 radianes. ¿Ya? ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a decirle que Q1 va a ir moviéndose entre 0 y pi en pasos de 0.001 radianes, pasos bien finitos. Y voy a buscar que este Q1 junto a este Q2 cumplan la condición de cinemática, es decir que de cinemática directa, es decir que cumpla que ese cálculo, por ejemplo, sea efectivamente el valor de la posición final que necesito, es decir que sea el valor de A. Entonces voy a copiar esta expresión y le voy a decir que si esta expresión, que debiera ser A, le resto A y por tanto debiera ser 0, si es que Q1 y Q2 son los ángulos adecuados, esta expresión es igual a A, por tanto si le resto A debiera ser 0, pero como a menos que todos los decimales exactamente coincidan, no va a ser 0 el resultado, voy a tomar toda esta expresión en valor absoluto y la voy a comparar con un número pequeño que va a ser mi error de aproximación. Por ejemplo, 0,0001, eso es 0,1 milímetros. Es decir, si esta posición calculada con los ángulos Q1 y Q2, Q1 calculado mediante esta fórmula y Q2 buscándolo dentro del rango de 0 y pi, si esta expresión se desvía de A en un margen de 0,1 milímetros, debo decir que ya llegué al resultado. Ese Q1 me sirve. Por tanto, si esa expresión es válida, dejo de buscar, salgo del ciclo de búsqueda y ya tengo un valor para Q1. Es una solución bastante poco elegante, si uno lo quisiera, pero es efectiva. Q2 lo calculo, Q1 lo busco dentro de un rango de tal manera que cumpla con la condición que le dio, que salió de la cinemática, del cálculo de cinemática. Y si eso se cumple, listo, encontré el valor de Q1 y tendría los dos. Si aplico esto para este caso, me dice que Q1 salió con el rango de 3,14. Significa que buscó en todo
el ciclo de 0 a pi y no dio con el valor. Dio la vuelta completa y no encontró un valor que cumpliese esta condición. Tal vez el paso está demasiado grueso y el rango de error está demasiado fino. Entonces voy a ajustar un poco, voy a dar pasos más pequeñitos y voy a reducirle, voy a aumentarle el error de margen. Digo, ahora la desviación aceptada es de 1 milímetro. Si ahora busco, bien, ya, ahí me dio un valor. Entonces, ¿qué hice? Reduje el paso para ir buscando por elementos cada vez más cercanos uno al otro y le aumenté un poco el rango de error. Ahora digo que el valor calculado menos el punto de destino tienen un rango de error de 1 milímetro. Ya, eso está bien para nuestra búsqueda. Y calculado Q2, encontré en este caso un valor de Q1 que me cumpla los parámetros y ahora debería probar. Voy a enviar entonces estos valores calculados, obtenidos, uno calculado el otro obtenido, estos valores obtenidos para Q1 y Q2, los voy a enviar al robot y lo vamos a mover. Debería llevarnos hasta el lugar que buscamos. Entonces voy a copiar las líneas de código que mueven el robot, es decir, las que envían los valores de los ángulos a las articulaciones. Enviamos los ángulos al robot y ok, se movió y llegó hasta el punto de destino. Si observamos, exactamente llegó al punto de destino. Bien, funciona. Verifiquemos si esto no fue casual y efectivamente está haciendo la tarea. Voy a mover el target a otra ubicación, por ejemplo lo voy a mover allí. Nuevamente leemos la posición del target. Estas son las nuevas coordenadas del target: 0.17 en X, 0.37 en Y, ahí están, 0.17 en X, 0.37 en Y. Calculamos Q2 por la expresión del arco coseno, ahí está el resultado. Buscamos Q1 en el rango entre 0 y pi para que se cumpla la expresión. Perfecto. Ahí tenemos el valor, lo enviamos al robot y el robot nuevamente se mueve hasta la posición del target. Esto está funcionando. Vamos a enviarlo a otra posición distinta, por ejemplo aquí en este segundo cuadrante, y ahora volvemos a obtener la posición del target. Ahí está, menos 0,125, se pasó al lado de las X negativas. 0,25 en Y, ahí está. Calculamos el ángulo 2, calculamos, obtenemos el ángulo 1 y enviamos al robot y perfecto. Hasta ahora está funcionando. Este método de obtener la cinemática inversa está siendo efectivo para el rango de valores que hemos hasta ahora obtenido, pero la verdad es que todavía tiene algunos problemas desde el punto de vista del código y de obtener la solución adecuada. Por ejemplo, está funcionando bien en los 3 puntos donde le hemos dado, pero ¿qué pasa si lo ubicamos en un punto más cercano al eje X positivo? Si lo ubicamos en esas coordenadas, las coordenadas ahora son 0.35 en X, 0.07 en Y, ahí está. Obtenemos un ángulo Q2, puedo calcular un ángulo Q2 en este caso, pero si voy por Q1, hizo la búsqueda y me arrojó el último valor, que es pi. Si lo muevo, ahora ya el robot no está coincidiendo con la posición que buscaba, más bien está apuntando en una dirección completamente distinta. Voy a tener problemas también si ubico el target en el segundo cuadrante, donde las coordenadas donde la coordenada y es negativa. Si obtengo la posición donde efectivamente hay una coordenada y negativa, puedo calcular Q2 y Q1 nuevamente
me sale del ciclo de búsqueda sin encontrar la solución. El robot se mueve en ese punto. Al parecer aquí está marcando una posición que es espejo. Debería estar hacia acá y me está marcando en esa posición. Ocurrirá lo mismo aquí. En ese cuadrante calculo, tengo un valor para I, pero para Q2 y para Q1, pero me muestra el robot en una posición distinta. Bueno, el problema que aquí ocurre es que estoy buscando en un sector bastante reducido del plano. Estoy buscando, por ejemplo, Q2 con solo una de las soluciones. Q2 sabemos que tiene dos soluciones. El arco coseno tiene el valor negativo y el valor positivo. Acá estamos usando solo el valor positivo. Y para Q1 estoy buscando en un rango entre 0 y pi. Es decir, estoy buscando que el brazo en la primera articulación solo se mueva en este segmento. Una primera mejora que debiéramos hacer entonces en este código es corregir el método de cálculo o bien el método de búsqueda de Q1 para que me permita obtener aquellos valores en todo el rango de movimiento y me permita por tanto llevar el brazo a los 4 cuadrantes. Este es el primer trabajo que ustedes van a tener que resolver ahora para que el robot se mueva con libertad en todos los 4 cuadrantes. Pero además, el código que hasta ahora tenemos lo diseñamos para solamente pensando en aquellos puntos target que están en la zona de trabajo normal. Pero ¿qué pasa si ubico el target fuera de la zona de trabajo? Por ejemplo, en ese punto. Si pongo el target en ese punto, el código actual me recoge las posiciones, pero no puede calcular Q2. No puede calcular el arco coseno, porque, como estudiamos teóricamente, no existe ningún valor de Q2 cuyo coseno cumpla con esta expresión interior. Y por tanto me entrega como resultado un NaN, no es un número. Y si yo le envío, si sigo el cálculo con ese número, en primer lugar no encuentra Q1, pero si le envío ese elemento que no es un número al robot, bueno, el robot no sabe qué hacer. En este caso el robot desaparece de la escena. Y debiéramos entonces apagar, volver a encender para poder volver a hacer los cálculos correspondientes. Tenemos entonces dos situaciones que debemos resolver en el código actual para nuestro cálculo de cinemática inversa. En primer lugar, lo que acabamos de ver, qué pasa si el punto está ubicado fuera del espacio de trabajo, sea hacia afuera o hacia adentro. No va a ser posible calcular Q2 mediante el arco coseno y por tanto no va a ser posible enviar un número al robot y en este caso, como hemos visto, el programa colapsa. Esto es un error de código. Esto, puesto dentro de una rutina más grande, interrumpe el proceso completo de cálculo y puede botar todo el sistema. Por tanto, esto debemos evitarlo en nuestro código. Y el segundo desafío entonces que ustedes tienen es impedir que este error numérico se produzca en el código de Python y por tanto impedir que se caiga el programa que estamos trabajando. Y el otro problema que tenemos es lo que hemos visto, que si el target actualmente lo ponemos en una zona donde la solución actual no permite su cálculo, entonces no vamos a obtener ningún número. Voy a volver, como apagué la simulación, debo volver a obtener los manejadores. Bueno, si en esa condición calculamos, no tenemos una posición y el robot se mueve a un lugar que no corresponde. Estos problemas actualmente están en el código como consecuencia de no haber considerado
todas las características de todos los casos posibles de la cinemática inversa. Así que el desafío para ustedes es explorar posibles soluciones a estos problemas y de esa forma también familiarizarse con el manejo de los ángulos, con el manejo de los cuadrantes, con los cálculos numéricos asociados a la cinemática inversa y con la construcción de códigos que sean capaces de prevenir errores en las rutinas de cálculo y que por tanto permitir que el programa siga funcionando aun cuando no sea posible obtener un valor numérico. Los dejo con ese desafío y nos encontramos en la siguiente actividad para ir en la cinemática inversa de un robot un poco más complejo y buscando métodos y librerías de Python que nos permitan manejar más fácilmente todas aquellas problemas asociados al cálculo de cinemática inversa y de las funciones trigonométricas que venimos hasta ahora aprendiendo. Nos vemos en la próxima semana.